Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice la Escritura, está hablando Santiago, el hermano del Señor, pastor de la primera iglesia en Jerusalén, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si le preguntásemos a nuestros queridos médicos que nos hicieran una buena, ¿cómo diría? Que nos hiciera una lista de qué cosas son necesarias para que comamos bien y para mantener una dieta equilibrada, pues sin duda nos darían una lista bastante importante de las cosas que tenemos que tener en cuenta para nuestra alimentación. Y si le decimos a Rocío que nos prepare unas tablas de ejercicio para poder bajar de peso y mantenernos ágiles y bien enfocados en la salud, pues sin ninguna duda no tendría ningún problema en prepararnos una guía para que sepamos qué ejercicios tenemos que hacer, durante cuánto tiempo, cuánto tenemos que invertir para cubrir toda esta necesidad. Ahora tenemos de los médicos la lista de los alimentos que debemos tomar y cómo los debemos tomar. Y tenemos de Rocío la tabla de ejercicios que debemos hacer. Entonces cogemos las dos listas y las guardamos en el cajón. ¿Y entonces? ¿Vamos a adelgazar? ¿Vamos a cuidar nuestra salud si guardamos nuestra lista en el corazón? Perdón, en el cajón. Pues lo mismo ocurre con la vida espiritual. Si escuchamos hoy la palabra de Dios, asistimos a todos los cultos. Incluso nos sabemos de memoria muchos versículos. Si no aplicamos nada de todo esto, estamos al mismo nivel que los impíos. Al mismo nivel. La pregunta entonces sería, ¿no seré yo un impío más? Por supuesto que luego nos va a decir Santiago que no nos engañemos con estos asuntos, porque nos podemos engañar. Santiago nos advierte: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está el gran peligro del cristiano, cuando solamente usa el oído, porque la consecuencia, si solamente se usa el oído, se escucha y no se hace, es que entonces estamos hablando de una fe falsa que da como resultado una religión vana. No sirve para nada, estás perdiendo el tiempo. El asunto de fondo es que es bastante fácil caer en esta trampa diabólica. Porque si creemos que cumplir con todo lo externo, eso es hacer la voluntad de Dios, entonces estamos completamente equivocados. Hay algo más. Para Dios la motivación es importante, y hacerlo con la convicción de que con ello le honramos es imprescindible. Por eso dice el Señor en otro lugar, no todo el que dice, sino el que hace. No todo el que dice, sino el que hace. Podemos escuchar los sermones y repetir, me sé el Salmo 119 de memoria. Pero si solamente es eso, no te sirve para nada. Así que no es el que dice, es el que hace. Hoy vamos a considerar en nuestro texto 4 puntos que sobresalen y que son de interés. En primer lugar, vamos a ver un mandato. En segundo lugar, una ilustración. En tercer lugar, una respuesta. Y en cuarto lugar, una religión. Así que vamos a ver en primer lugar un mandato, porque es como empieza Santiago esta parte de su carta. Es un mandato que es imperativo, es decir, es una orden. Es un mandato imperativo. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque Dios no se conforma con que prestemos mucha atención a la palabra. Hoy me he enterado de todo lo que ha dicho el pastor y el predicador durante el culto. Hoy me he enterado de todo.
Esta es una condición necesaria, porque necesitamos adquirir conocimiento para conocer la voluntad de Dios y saber por dónde tenemos que ir, qué tenemos que pensar, cómo tenemos que dominar y doblegar nuestro corazón, nuestros impulsos, nuestros deseos. Pero aunque es una condición necesaria, no es suficiente. Por esta razón, el Espíritu Santo inspiró a Santiago a escribir: «Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Sed hacedores». Y aquí encontramos dos partes. Por una parte, el lado positivo. Sed hacedores de la palabra. Y cuando se refiere a la palabra, abarca todo el contenido de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían en ese momento. Nosotros ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero siempre que la Escritura, siempre que los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento se refieren a las Escrituras, siempre hablan del Antiguo Testamento. Esto lo digo para remarcar el hecho de que en el mundo en el que vivimos y en el entorno cristiano que nos envuelve, el Antiguo Testamento es completamente despreciado. No hay que hacerle caso porque es el Antiguo Testamento. Nosotros somos del Nuevo, de la gracia. Claro que en el Antiguo Testamento no había gracia, según ellos. Así que en Hebreos 11, todo el capítulo que habla por la fe, por la fe, por la fe, alguien se equivocó al escribirlo, porque está hablando todo del Antiguo Testamento. Nuestro Señor habló de las Escrituras, para que se cumpliesen las Escrituras. Así dijeron los profetas. Continuamente el Señor hace mención al Antiguo Testamento. Los apóstoles todos hacen mención al Antiguo Testamento. Santiago está hablando de que seamos hacedores de la palabra, y se refiere evidentemente al Antiguo Testamento. Así que esta doctrina que se ha inoculado dentro del cristianismo, que es una casi herejía, que desprecia el Antiguo Testamento por la herejía de Marción y que sigue vigente en nuestros días, debemos despreciarla por completo. Nosotros tenemos la Biblia completa, gracias al Señor que nos ha dado también el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Y son dos cosas que no se pueden separar. No es uno el bueno, el Dios malo, y el otro el Dios bueno. No hay tal cosa como un Dios malo. Dios es Dios siempre, y su palabra es perfecta siempre. Desde el origen de la creación del mundo y del universo, su palabra es perfecta. Así que estamos en contra de todos los que establecen una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la Escritura nos muestra su unidad, que no se puede separar. Por otra parte, cuando leemos la palabra de Dios, no podemos escoger qué vamos a obedecer y qué no vamos a obedecer. O mejor aún, qué de lo que nos está diciendo la palabra de Dios, en mi caso, no se aplica. Esto hay que ser ingenioso, pero se consigue con un poco de imaginación. Hace un rato me estaba comentando un joven: voy a ir el día del Señor, a jugar un partido de fútbol, pero es por la tarde. Uno es ingenioso, ¿no? Porque entiende que solamente es el día del Señor por la mañana. Pero el cuarto mandamiento es bastante excluyente, porque dice: acuérdate del día de reposo, del día, no de las 11 a las 2. No, del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu buey, nada, nada. Porque este día Dios los separó del resto de días de la semana y los santificó. Por lo tanto, como Dios lo bendijo y lo santificó, tenemos un deber especial para con Dios en este, que es su día, no es el nuestro. Pero claro, el hombre se busca ahí las artimañas suficientes para que en su caso no se aplique. Evidentemente, en el día de reposo hay muchas profesiones que son legales. Los médicos tienen que trabajar el día de reposo porque no sé por qué razón los enfermos no sanan el domingo. Siguen enfermos, pues hay que atenderlos. La policía, el ejército, hay profesiones que tienen que estar incluso en el día de reposo. Pero hay otras muchas que no. Entonces, si alguno de nosotros tiene una profesión que le hace trabajar en el día del Señor, ya puede estarse buscando otra profesión en la cual no tenga que trabajar en el día del Señor, porque lo está violando. Así que, si no queda más remedio, trabajaremos por necesidad, pero no por ambición, no porque el día de reposo me pagan el doble. Entonces, claro, ¿cómo lo voy a dejar? Esas son artimañas satánicas que dentro del corazón de alguien que dice que es creyente es completamente contrario al principio de la Escritura. Así que todo esto es importante remarcarlo, porque en muchos casos es la cultura la que impone su criterio sobre la Escritura. Así tenemos, porque como la cultura impone su criterio sobre la Escritura, tenemos a las mujeres pastores o pastoras. Porque en los tiempos que estamos, claro, es una cuestión de los tiempos. Tenemos los cultos psicodélicos, musicales, con todo tipo de elementos, luces y colores, y una banda al frente tocando 1000 instrumentos. Pero esto es imposición de la cultura.
no es de la Escritura. La Escritura nos lleva a adorar a Dios de forma solemne y reverente. Y por lo tanto es eso lo que Dios ordena. No podemos decir, bueno, es que estos son otros tiempos, porque podemos entrar también en este debate con la ley de Dios, porque como son otros tiempos no la tenemos ni que atender. Porque aquí el matiz contundente es que Dios dice en su palabra qué es lo que tenemos que hacer. Así que no importa cuál sea nuestra cultura, no importa cuál sea la moda social en la que estemos inmersos. Si Dios lo dice, hay que obedecer. Porque si después de escuchar la palabra y entender lo que nos está diciendo, la desobedecemos, entonces hay serias dudas de que esa persona sea cristiana. Porque la obediencia es la evidencia de la fe, de la verdadera fe. Eso es lo que marca la obediencia. Así que nos sorprende mucho en el mundo en el que vivimos con tanto cristiano y tanta iglesia, cómo hacen literalmente lo contrario a lo que Dios ordena. Dios ordena un culto solemne y reverente y vemos espectáculos por doquier. Pero entonces, ¿quién impone qué? ¿Nos debemos en obediencia a lo que Dios dice o es que son otros tiempos y hay que adaptarse a los tiempos? También se apunta una parte negativa. No solamente que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es evidente que hay que oír la palabra para poder conocerla. Hay que oírla, hay que escucharla. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios en el día del Señor. Y esto lo hacemos, o lo tenemos que hacer huyendo de lo que es natural para la condición caída del ser humano, que es reinterpretar la Escritura de acuerdo a sus fantasías y emociones o siguiendo el camino ancho por el que va el mundo y uniéndose como uno más a por donde va el mundo. Pero entonces, evidentemente, estamos andando por el camino ancho. Pero somos cristianos. Pero vas por el camino ancho. Pero es que somos cristianos y nos adaptamos al mundo, porque es que tenemos que ser luz al mundo con el mundo. Pues eso es contrario a todo principio de la Escritura. En lo que Santiago vuelve a incidir aquí es que Dios no quiere que seamos solamente oidores. Es decir, que creamos que por haber escuchado una buena predicación nos vayamos satisfechos. Porque el propósito de la predicación es que afecte a la conciencia y al corazón para mover la voluntad. Este es el propósito de la predicación. Por lo tanto, si eso no ocurre, entonces esa tal persona es solamente un oidor de la palabra. Porque después de escuchar el mensaje de la palabra con rigor y con intensidad, si luego no aplica absolutamente nada, estamos en que esa persona no es creyente. No es creyente. Porque la fe se evidencia por las obras. No tenemos que obrar para ganar la salvación, pero sí que por la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, la fe se tiene que evidenciar por las obras. Con este mandato, Santiago nos enseña que el recibir la palabra con la disposición correcta implica también ponerla en la práctica. Cada día del Señor que somos expuestos a su palabra, aprendemos algo, pero lo aprendemos para que lo apliquemos. Para que lo apliquemos. Santiago ya nos ha dicho que esa palabra es poderosa para salvar nuestras almas. Es por la predicación de la palabra que el Espíritu Santo la usó para llevarnos a la salvación. Es el medio que Dios usa para obrar en el corazón de los incrédulos y hacerles nuevas criaturas. Y esa misma palabra es la que también actúa para edificar a los creyentes. Hoy no nos tenemos que convertir muchos de nosotros porque ya Dios nos llamó a la salvación, pero sí que la palabra predicada actúa para edificarnos. Porque por medio de la exposición y la meditación en la palabra podemos ver nuestra condición, cómo estamos. Podemos someter nuestro orgullo, podemos someter nuestra soberbia, podemos arrepentirnos de nuestro pecado sin buscar excusas ni justificaciones. Este es el que oye la palabra. Este es el que oye. Así que una de las características de esta poderosa obra de Dios en el corazón de una persona es que la convierte en hacedor de la palabra. Esta persona está realmente convencida, porque cuando escucha la palabra, actúa en consecuencia. Es escuchando la palabra cuando se nos muestra el camino. Es ella la que nos da las convicciones para tener bien asentado en nuestro ser cuáles son los principios de justicia que nos expone la Escritura y cómo tenemos que actuar con esos principios de justicia en medio de nuestra sociedad. La palabra, hemos leído en el Salmo de Introducción, es lámpara a nuestros pies. ¿Y los pies para qué se usan, queridos hermanos? Para caminar. Si es lámpara a nuestros pies, es que nos está
iluminando nuestro camino. De poco sirve una lámpara si no vamos a caminar. Pero por eso la Escritura es lámpara, porque ilumina nuestro camino, nos dice por dónde tenemos que andar, nos advierte de los peligros, nos da todos los datos que necesitamos para identificar el mal. Por eso necesitamos conocer la palabra. Y en esto hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es la Iglesia, a la que cada cual pudiera asistir, porque precisamente dentro de lo que hoy se llama Iglesia, es especialmente, como ocurre en la ciencia, donde hay muchos engañadores, muchos. La ciencia está llena de engaños, pero la religión también. Así que hay que ir con mucho cuidado. No nos podemos creer absolutamente nada del mundo que nos rodea. Si vais a escuchar una noticia y entra la música de introducción, ya podéis apagar la radio o el televisor y dedicaros a otra cosa, porque todo lo que os van a contar es mentira. Así que hay mucha falsedad en la ciencia, mucha falsedad en la religión. Por eso Pablo nos advierte, en 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus propias expectativas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto lo dice la cristiandad de nuestros días, y eso en nuestro caso no se aplica, pero tienen allí saltimbanquis y un escenario espantoso de música y sonido de altos decibelios y luego danzas, teatro, mimos y todo tipo de diversión. Pero si se está refiriendo a ellos Pablo, pero no lo ven, son oidores. En nuestra época también son numerosas las mal llamadas iglesias que decretan. Bueno, que decreten delante de Hacienda que no van a pagar más impuestos. Verás dónde van con sus decretos. Que sanan, que hablan en lenguas ininteligibles, que se caen al suelo o que tienen espasmos que más bien parece que están poseídos por Satanás. En otras el culto supuestamente de adoración, como decía, es un espectáculo musical. Es un tiempo de entretenimiento y diversión. Puede llegar incluso hasta ser místico, porque sabéis que tienen la costumbre cuando el que está predicando dice algo que es más que evidente lo que está diciendo, es decir, nadie aprende nada de lo que está diciendo, pero le ponen música de fondo. 3 violines, y entonces la gente, ¡ay, cómo he salido de lleno hoy! Bueno, ha salido de lleno por la música, pero no por lo que estaba diciendo la tal persona. El denominador común en todos estos ámbitos es que la predicación o bien ni aparece, o bien es para estimular el ego, la autoestima. Que salgamos aquí, qué buena persona soy. Bueno, si sales de un culto diciendo qué buena persona soy, no imaginas lo que Satanás te ha engañado. Porque no eres buena persona ni soñando. Si la palabra predicada no encuentra su aplicación a mi vida, entonces eso es una enseñanza falsa. Me están enseñando falsamente. Porque en todas las predicaciones debe haber aplicaciones. ¿Cómo esto que dice la Escritura se aplica a mi caso particular? Así que todas las predicaciones contienen este ingrediente. Y en esto no nos podemos dejar engañar por estas mal llamadas iglesias que argumentan que el culto es de esa categoría porque estamos en otra época y tenemos que adaptarnos a las épocas. Entonces es que todos los creyentes que han vivido durante todos los siglos anteriores al nuestro estaban equivocados, porque ellos sí que adoraban solemne y reverentemente. Es que la palabra de Dios cambia con el paso del tiempo, como lo hace la cultura en la que vivimos. Porque si nos vamos a una iglesia en orden de hace 3 siglos, estarían igual que nosotros. No tendrían electricidad ni una tablet, pero estarían igual, reunidos en torno a la palabra, con solemnidad, con reverencia, escuchando atentamente para saber qué es lo que Dios, a través de la predicación de la palabra, tiene que decir a sus conciencias y a sus corazones. Hace tan solo unos 10 años, todos aquí en nuestro querido país eran pacifistas. Hoy todos son belicistas. ¿Pero aquí qué ha pasado? Hace unos siglos había pena de muerte por tener una Biblia. Hoy la Biblia sirve de mofa y escarnio, se la ridiculiza en todos los ámbitos, incluida en la mal llamada Iglesia, que la desprecia. Así que no podemos argumentar que el culto a Dios ha cambiado porque nos hemos adaptado a los tiempos, porque eso es una profanación.
Si escuchamos la palabra de Dios y no obedecemos, Santiago dice que estamos engañándonos a nosotros mismos. Si escuchamos la palabra y no obedecemos, Santiago dice que estamos engañándonos a nosotros mismos. Y el autoengaño espiritual es letal. Porque quien lo sufre cree que está bien con Dios. ¿Está bien con Dios? Porque mirad, hermanos, hoy vengo a la iglesia. Me sé bastantes textos de la Escritura de memoria. Los himnos los canto como los ángeles, no como algunos que, madre mía. Pero yo canto los himnos como los ángeles. En todas las actividades que tiene la iglesia yo estoy inmerso. En todo lo que se demanda de mí yo estoy dispuesto. Pero la palabra predicada no produce obediencia. Y si la palabra predicada no produce obediencia, es una señal contundente de que no hay fe. Porque la fe siempre produce obediencia. Este es el gran peligro del que nos está advirtiendo Santiago para que tomemos medidas urgentes si estamos en una situación semejante. Así que nos tenemos que examinar. ¿Estoy en el camino recto? Cuando escucho la palabra, ¿actúo consecuentemente con la palabra? Dice Pablo en Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, pero no porque la vayamos a perder, si la tenemos. No porque la vayamos a perder, si la tenemos. Es para asegurarnos de que la tenemos. Nos aseguramos de que la tenemos. El precio de la obediencia, como podéis imaginar, y por vuestra propia experiencia, si sois creyentes, el precio de la obediencia es altísimo, porque requiere sacrificio, siempre. Hay muchas cosas a las que debemos decir no. Hay mucho tiempo que no debemos malgastar en otros asuntos. Hay oficios en los que no podemos acceder. Y en un entorno de presión social donde la manipulación es extraordinaria para aceptar como bueno lo malo, que diría Isaías, debemos tener firmes convicciones y una gran determinación para mantenernos en nuestra posición por causa de la fe en Cristo. Así que hay cosas que no podemos hacer. Y ahora, en segundo lugar, Santiago nos va a dar una ilustración. ¿A qué se quiere referir cuando dice sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos? Va a ilustrarnos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así que con esta ilustración Santiago nos está diciendo que el que tan solo se conforma con escuchar la palabra y no la aplica, se parece a una persona que se mira en el espejo. Vosotros todas las mañanas imagino que os miráis al espejo. Las señoritas, las mujeres, mucho más porque tienen que ir pintadas, peinadas, o sea, no se puede escapar un detalle de todo lo que a ellas les supone estar en orden. Los hombres somos, nos damos un poco con agua y salimos corriendo, pero las mujeres no. Entonces lo que está aquí ilustrándonos Santiago es que aquel que se mira al espejo y ve que necesita peinarse, lavarse la cara, afeitarse o maquillarse, pues la evidencia es que el espejo le muestra bastantes cosas sobre su aspecto físico. Y esto requiere acción porque si va a salir a la calle, va a ir al trabajo o a sus actividades, hay algo que debe tener en cuenta y es que no está en orden. Sin embargo, esta persona, en vez de hacer algo en cuanto a lo que el espejo le está reflejando, se va sin más, sin atender nada. ¿Por qué? Porque en cuanto se dio la vuelta y se alejó del espejo, se olvidó completamente de la condición de su rostro. Así que esta ilustración hace referencia a la falta de atención y la indiferencia con la que se puede escuchar la palabra, que da como resultado que no se pone en práctica. No se pone en práctica. Esto es como escuchar cada día del Señor las predicaciones que Él nos trae, pero termina la predicación, nos saludamos, salimos por la puerta y no nos volvemos a acordar de lo que hemos escuchado en el resto de nuestra vida. De eso está hablando. El peligro es si esto ocurre. Porque si esto ocurre debemos prestar atención. Porque no es algo trivial. En ese caso solamente somos oidores. ¡Qué buen mensaje! ¡Qué buen mensaje! Pero si te preguntan 5 minutos después de haber salido por esa puerta, ya no podrías acordarte del mensaje. La palabra predicada
tiene una intencionalidad, que es la de anunciar la palabra de Dios, evidentemente, pero que nos lleva a revelar nuestro pecado, saca a luz nuestras motivaciones, descubre nuestros deseos. Fijaos, Pablo dice que él no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que son las Escrituras nuestro espejo donde debemos mirarnos para ver si estamos en sintonía con la voluntad de Dios. Pero si después de escuchar la palabra de Dios seguimos como si no hubiera pasado nada, entonces tenemos un gran problema, un gravísimo problema. El puritano Thomas Watson escribió: la palabra es un espejo para mostrarnos nuestro rostro espiritual, pero si después de vernos no lavamos nuestras manchas, nos hacemos culpables de despreciar la gracia de Dios, porque hoy nos ha sido anunciada. La escuchamos, pero no la ponemos en práctica. Así que la pregunta que nos queda es, ¿qué haces después de estudiar? ¿Qué haces después de escuchar un sermón? ¿Qué haces después de escuchar un sermón? ¿Has estado anotando para que luego puedas reflexionar y meditar sobre él? Y que todo esto te ayude para obedecer de acuerdo a los principios que a lo largo del sermón se han establecido? ¿O por el contrario sales del culto y lo olvidas como este hombre que se mira al espejo y luego se va como si nunca se hubiera mirado? Esta es la advertencia que aquí nos está dando Santiago, bastante severa, por cierto. ¿Qué hacemos con el espejo de la palabra? Si alguien dice que en mi caso no se aplica, desde luego Satanás no le puede engañar mejor, porque la palabra se aplica a todos y cada uno de nosotros. La palabra tiene la funcionalidad, cuando la toma el Espíritu, de que a cada una de las necesidades que cada uno de nosotros tiene, le va diciendo algo. No a todos nos dice lo mismo, pero a todos nos dice. ¿Qué hacemos con el espejo de la palabra? ¿Nos sometemos a la palabra o nos dejamos llevar por la moda social en la que vivimos? No podemos olvidar que la Escritura define esta moda social como el camino ancho, pero la Iglesia en general todavía no se ha enterado de que están dando por el camino ancho, pero no se ha enterado porque no escucha la palabra y no aplica lo que la palabra está enseñando. Nos interesa más pues ir con la moda del momento, que así no tendremos casi ningún problema. Al igual que el que se mira en un espejo no es afectado a menos que haga algo en cuanto a lo que ve de su rostro, del mismo modo, el que solo se conforma con leer o escuchar la palabra se quedará en la misma condición espiritual porque no aplica la palabra en su mente ni en su corazón, lo cual le lleva a que no obedece. No hay una evidencia en los frutos que debe llevar a cabo porque le falta lo más importante. La alerta aquí viene del hecho de que quien no aplica la palabra y no la obedece corre el altísimo riesgo de que casi con toda seguridad no es creyente. Ese es el riesgo al que nos está llevando Santiago. Si tú escuchas y no aplicas, no eres creyente. Ahora, en contraste a esta clase de personas, Santiago nos habla de otra clase de personas que sí toman en serio lo que dice la palabra de Dios. Este es nuestro tercer punto. La pronta respuesta. Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En la época de Santiago, y es en la época lo que pasaba en la antigüedad, los espejos no estaban hechos de cristal como ocurre en nuestros días. Nos llegábamos ante un espejo gigantesco, nos miramos por delante, por detrás, qué guapos somos. No había un espejo como en nuestros días, sino que se fabricaban con metal muy pulido en el que se reflejaba el rostro para que, por ser metal, la imagen se viera. Pero se veía empañada y hasta un poco borrosa, porque estamos hablando de un metal pulido, no un cristal, no un espejo como lo tenemos en nuestros días. Estos espejos eran colocados sobre la mesa, de manera que cuando querías verte al espejo que estaba sobre la mesa, tenías que inclinarte para ver tu rostro. Tenías que acercarte para ver esa simulación que el metal te daba.
Es por eso que Santiago hace un contraste entre el que escucha la palabra como un mero oidor olvidadizo frente al que presta una atención a la palabra y la obedece. Y teniendo esto en cuenta es por lo que Santiago añade, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. El que mira atentamente. El otro se ha olvidado. Este no. Este mira atentamente. Claro que yo lanzaría ahora una pregunta a todos en esta mañana y estoy seguro de que nadie diría que es un oidor olvidadizo. Si yo dijera, ¿a quién se le olvida la palabra? Que levante la mano. Nadie levanta la mano. Otra cosa es si empezamos a entrar al detalle. Y en el detalle es cuando encontramos los datos. Es como decir, ¿quién se considera pecador? Todos levantaríamos la mano. Ahora vamos a entrar en pecados particulares. Es por esto que somos exhortados hoy, para que no nos desviemos porque Satanás es muy astuto engañándonos. De él han tomado nota, como vemos todos los días, en la política. Y han tomado nota también en la religión. Por eso necesitamos ser exhortados para que no ignoremos que estamos en medio de una terrible batalla. Estamos en medio de una terrible batalla. La intención sincera de la persona de la que Santiago nos habla aquí la da a conocer con la frase, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. El que mira atentamente en la perfecta ley. Y aquí encontramos a otro grupo de personas. Quien pertenece a este grupo no mira rápidamente y se va corriendo y se olvida de lo que vio, sino que lo considera, lo medita y lo aplica. De este grupo está hablando. Esta es la confirmación de que tiene una fe salvadora. No solamente cree en Cristo, porque muchos dicen, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Bueno, Santiago nos dirá un poco más adelante que los demonios también creen en Cristo. Así que ¿cuál es la diferencia? Si tú dices que por creer en Cristo eres salvo, los demonios también creen. Y entonces, el asunto está en si obedeces. ¿Los demonios obedecen? No, es imposible para ellos. Entonces alguien que se llama cristiano, ¿obedece? Si obedece, tiene la fe salvadora. Si no obedece, dalo por muerto. Allí no hay fe. Allí no hay fe. El que mira atentamente significa de forma literal el que se inclina para ver mejor una cosa. Por eso decimos que los espejos estaban sobre la mesa. El que se inclina. ¿Y qué es lo que mira? La perfecta ley. La ley de Dios. Una ley absoluta. Corresponde a los 10 mandamientos. Esto la cristiandad tampoco lo sabe. Pero los 10 mandamientos están en vigor. Las leyes de los hombres son temporales y son cambiantes. Se acomodan a las culturas y a los tiempos, a los intereses de quienes ostentan el poder y según su conveniencia. Por eso podemos ver a menudo cómo los políticos cambian las leyes para beneficiarse y librarse de la culpa y de la cárcel. Así que cambiamos la ley y no hay culpa. Podemos ver su gran preocupación siempre por facilitar la vida de los ciudadanos, a los que siempre, como todos sabemos, atienden y mejoran en todos los aspectos, como todo el mundo sabe. Pero eso no ocurre con la ley de Dios. Esta ley es para todo hombre, de toda cultura, y recorre toda la historia humana. Es una ley permanente y tiene matices, esta ley. Es una ley perfecta, nos dice Santiago. Bueno, a lo largo de la Escritura ya se nos ha mostrado que la ley de Dios es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Su contenido refleja el carácter perfecto de quien nos ha dado la ley. Dios nos ha dado la ley. Es una ley santa, es pura, purifica el alma. Los 10 mandamientos se resumen en 2, como todos sabemos, por lo que dijo el Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, primera tabla de la ley, 4 primeros mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, segunda tabla de la ley, 6 mandamientos restantes. El cristiano debe asumir los 10 mandamientos y sus consecuencias. Pero si los comparamos con el mundo en el que vivimos, vemos como todos y cada uno de los mandamientos se violan, todos. La primera tabla de la ley, que corresponde a los 4 primeros mandamientos, y que los 4 se resumen en amarás a Dios sobre todas las cosas, esto directamente se desprecia. Hoy hablamos en nuestra sociedad, y si dices, creo en Dios,
piensan, es un marciano. Más o menos esto es lo que en España se cree de alguien que pueda decir creo en Dios. Directamente se desprecia. Y a pesar de la propaganda permanente que tenemos sobre el progresismo, la justicia social y que todo se hace por el bien ciudadano, la segunda tabla de la ley que constituyen los mandamientos del 5 al 10 y que se resumen amarás a tu prójimo como a ti mismo, vemos con evidente contundencia que en nuestro mundo aún está esa segunda tabla de la ley más lejos que la primera, porque hay un absoluto desdén para destruir la vida humana en todos los ámbitos. ¿Cuál es la razón de que estemos en el mundo como estamos? Pablo, tomando cita del Salmo, dice en el capítulo 9, versículo 12, 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ni siquiera uno. Y frente a esta lamentable realidad de nuestro mundo, sus modas y sus leyes, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Es una ley, dice Santiago también, libertadora. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la ley de la libertad. El mundo en el que vivimos cree que la ley limita la libertad, que se lo digan a los progres. No, queremos un país sin ley. ¡Anarquía! Bueno, pues si tenemos un país sin ley, tú tienes una casa, ¿no? Pues ya no la vas a tener, porque como no hay ley, la casa también es mía, como ocurre. Tú tienes un coche, ¿verdad? Pues como no hay ley, el coche me lo quedo. Si no hay ley, entonces te pueden robar la casa, como de hecho ocurre, te puede saquear el gobierno, como de hecho ocurre, te pueden asesinar, como de hecho ocurre, pero si hay ley, aunque esas cosas pueden ocurrir, porque vivimos en un mundo caído, cuando se aplique con rigor esa ley a las personas que cometen la infracción de la ley, entonces se pensarán los que vienen detrás si merece la pena enfrentarse a la ley, porque es inflexible. Así que la ley de Dios nos da libertad. Muchas veces se dice, vivimos en el imperio de la ley. Bueno, eso que lo diga en nuestro mundo es para partirse de risa. Pero en caso de la Escritura es así. Nosotros necesitamos el imperio de la ley, el imperio de la justicia, que esto es lo que vino a traer Cristo. Esta ley está basada en la justicia divina, que nos indica el camino por el que debemos andar y nos proporciona los recursos para someternos a ella. Santiago la llama la ley de la libertad porque el Evangelio nos libera de la esclavitud del pecado en la que todo ser humano viene a este mundo. Es esclavo del pecado, esclavo de Satanás. No puede salir por sus propios medios. No puede zafarse de este ser maligno que tiene a sus súbditos cautivos. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Libera a todos aquellos que el Padre le dio para llevarlos a la salvación. Los libera, por eso se llama el Salvador, porque nos salva de la condición de condenación y de esclavitud en la que estamos sometidos al imperio de Satanás. Por eso Juan 8:36 nos dice, está hablando el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, porque es la única libertad que podemos tener. Y la mayor de las libertades. Fuera del dominio de Satanás, fuera del dominio del pecado, fuera del dominio de la muerte. Spurgeon dijo, tratando este texto, la obediencia a Dios es la libertad del alma. El pecado promete alas, pero te ata con cadenas. Sin embargo, la ley de Cristo te ata al deber, pero te da alas para volar hacia la eternidad. Esta ley siempre trae bendición. Siempre trae bendición. Si tú obedeces, Dios siempre te bendecirá. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Por eso el salmista ensalza la ley de Dios. El Salmo 119 que leíamos en la introducción. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. La ley de Dios. Esto es bastante importante
porque nos encontramos con la triste realidad de que la inmensa mayoría de los que se llaman cristianos no son capaces de recitar los 10 mandamientos. No se lo saben. Si alguno de todos estos les gusta, tiene algún equipo de fútbol preferido, se sabe las alineaciones de este año y de los 27 años anteriores, pero la ley de Dios no se la sabe. Y por eso, como he dicho ya aquí 1500 veces, cuando le preguntas ¿cuál es el primer mandamiento? Te dicen amarás a Dios sobre todas las cosas. Evidencia de que no tienen ni idea. Ese no es el primer mandamiento. Pero esta es la propaganda católica y lo que ha quedado en el fondo. Solamente se saben eso, pero no saben recitar absolutamente nada más. Entonces, si tú no sabes cuáles son los principios y fundamentos de la ley, ¿cómo te vas a arrepentir si la desconoces? Pablo decía, yo no hubiera conocido la codicia si la ley no me lo dijera. Pero si tenemos a la cristiandad, que no se sabe los mandamientos, ¿cómo sabe lo que es la codicia? Porque el entorno social se lo dirá, pero no porque lo ha estudiado en la Escritura. Por eso muchas veces el entorno social es el que marca la directriz de por dónde tiene que ir la Iglesia y no la Escritura. Los mandamientos no sirven. Se ignoran directamente. No se predica sobre ellos. Todo cristiano debería tener un compromiso directo con saber los 10 mandamientos de memoria. Por supuesto, con saberse todos los libros de la Biblia de memoria. Saberse cuáles fueron los apóstoles de Cristo de memoria. Todo esto cualquier cristiano lo debería saber. Y muchos textos en las Escrituras que en tiempos de necesidad, de angustia, de frustración, de depresión y de hundimiento, solamente con recordarlos nos alienta. Solamente con recordarlos. El Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 19. Hay muchos salmos que cuando estamos en nuestros peores momentos solamente tenemos que rememorarlos. Y el Señor nos alienta por medio de ellos. En cuarto lugar, vamos a ver una religión. Si alguno se cree religioso entre vosotros, bueno, hablar de religión en nuestro mundo es más o menos como una herejía. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que aquí encontramos dos aspectos de la religión, porque hay una religión falsa y hay una religión verdadera. La religión falsa, en primer lugar. Si alguno se cree religioso, bueno, yo soy creyente, entonces se cree religioso. Aquí no se habla del ateo. No se habla del ateo. Tampoco se habla de una persona indiferente al Evangelio. Tampoco algunas de las que Valentín o Vladimir o los hermanos que salen con ellos a evangelizar, que unos creen, otros no creen, otros les parecen bien, pero van a seguir igual. No. Aquí habla de que alguno se cree religioso. Es posible convencerse de que uno anda con Dios y sin embargo está engañado. Thomas Manton, el puritano, decía: es posible llevar la Biblia bajo el brazo y el infierno en el corazón. Y esta persona se cree que es un buen creyente porque escucha la palabra. Hoy está aquí en la iglesia. Se reúne con nosotros. Es una buena persona según el mundo. Cumple con los elementos externos. Aparentemente todo está en su sitio. Pero hay un dato significativo que marca una alerta. El mal uso de la lengua lo delata. Y no refrena su lengua. Él dirá que es un creyente, pero ya sabemos lo que dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. Sus palabras muestran otra realidad. O bien no detecta el engaño y se suba a él, o bien sus palabras vienen de la mentira. Es que aquí el espectro es muy amplio. Más adelante, en el capítulo 3, Santiago dirá que la lengua es como un fuego que puede incendiar un bosque. Algo muy pequeño puede devastar un bosque entero. Las palabras que decimos revelan el estado de nuestro corazón. Y recordamos que, según la Escritura, de lo que hablamos daremos cuenta, no solamente de lo que hacemos, sino también de lo que hablamos. Y recordemos que de todas nuestras palabras, al dar cuenta, también seremos sometidos a juicio. Pero matizo en que no solamente es que se hable de forma hiriente o cruel, no solamente es que haya crítica, murmuración, falso testimonio, soberbia, orgullo, arrogancia, no todo esto, sino que también está incluido el que se hable con dulzura,
¿Cómo habla Satanás? Es un ángel de luz. ¿Y cómo habla Satanás? Bueno, en muchas iglesias está predicando ya. Lo que pasa es que no se han enterado. Pero habla con dulzura. ¿No habéis visto a los podemitas y todo esto cómo hablan? Que hablan así bajito también. Y los sacerdotes de la Iglesia Católica que hablan bajito. Bueno, no se me va a entender, pero da igual para lo que voy a decir. Es para rebajar tus defensas, porque es alguien que te da confianza. Debes confiar en mí, yo te digo todo lo mejor para ti. Yo traigo delante de ti todo lo que tú puedes desear, todo lo que quieras, todo está bien. ¿No ves que lo hace todo el mundo? ¿Por qué va a estar mal si lo hace todo el mundo? Así que esas palabras también están incluidas dentro de lo que Santiago está diciendo aquí. Está incluido el que se hable con dulzura, argumentando a favor del mundo, argumentando a favor de la moda de pensamiento del mundo, influyendo en otros para aceptar los extraordinarios engaños que nos rodean en todos los ámbitos sociales, científicos y religiosos, en todos. Pero también puede provocar todo este tipo de daño una persona de esta categoría, que es a la que Santiago aquí se está refiriendo. Ante esta realidad el veredicto es duro, pero claro. La religión del tal es vana. No ha conocido al Señor. Si sus palabras son hirientes o si son tan dulces que producen engaño, es que no ha conocido al Señor. Puede engañar a los hombres. Y de hecho engañan a los hombres, porque vemos los engañadores que han salido por el mundo, pero no engaña a Dios. Richard Sibbes decía, la lengua es el termómetro del corazón. Traducido de la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. En segundo lugar, vemos la religión verdadera. La verdadera religión es honesta, es sincera, es íntegra. Está basada en la ley de Dios que debe conocer con profundidad y en los principios de las Escrituras, que se aplican a la vida con el consiguiente esfuerzo y sacrificio que conlleva. Por eso necesitamos valor, esfuerzo y sacrificio. Somos soldados. Y estamos en una guerra. Una persona que no es oidor olvidadizo, sino hacedor, muestra en su vida las evidencias de la salvación. Hay esfuerzo, hay sacrificio. Por eso los salmos se explayan cuando hablan de los bienaventurados. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Porque los caminos de Dios están bien asentados en el corazón, ese hombre es bienaventurado, porque está trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios. El Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Si andas en el camino del Señor, el Señor te va a bendecir. No como tú quieres, quizá, pero la bendición la tienes. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que hay bienaventuranzas para todos los que escuchamos y hacemos, porque esa es la evidencia de que la obra de Dios lleva fruto en nosotros. Esa es la evidencia de la verdadera salvación, de que tenemos la fe que salva. Así que la religión verdadera está en aquel que es un hacedor de la palabra. Y nos menciona algunos ejemplos en los que se aplica esta palabra al verdadero creyente. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esto es mostrar amor hacia nuestro prójimo. Amor hacia nuestro prójimo. Y guardarnos sin mancha del mundo. Es decir, tenemos que andar en santidad. Estas son las evidencias. En el mundo antiguo, como podréis observar si leemos un poco de la literatura e historia antigua, los huérfanos y las viudas eran los más vulnerables de la sociedad. Siempre estaban en guerra. Por lo tanto, siempre había viudas y siempre había huérfanos. Además, si no te morías en una guerra, te morías de las 1000 enfermedades que había en aquel tiempo. Por lo tanto, hay una especial atención para ellos. Incluso en la época de Spurgeon llega también este asunto, porque él construyó no solamente un asilo para los ancianos, sino un orfanato para los niños. Y lo hizo así para que tuvieran un enlace entre los más jóvenes y darles responsabilidades respecto a los más mayores, que pudieran estar atendidos por los más jóvenes y crear un vínculo que luego eso se manifestase en cómo debemos mostrar el amor de Dios para con nuestros semejantes. Y lo hizo con bastante buen criterio. En nuestra sociedad las cosas han cambiado ya bastante.
no hay huérfanos que necesiten ayuda inmediata y las viudas que podemos tener pues tienen su sustento en orden. Con lo cual no nos lleva esto a tener una carga importante sobre todo esto. Pero no olvidemos que hay que ayudar, consolar, sostener a aquellos que puedan tener necesidades. No necedades. No necedades, que parece igual pero no es lo mismo. Por ejemplo, yo sé que muchos de vosotros que tenéis familia en el extranjero enviáis dinero a vuestros familiares. Hay algunos casos que son personas mayores que la ayuda que se les envía es genial porque no tienen con qué mantenerse. Pero hay otros casos que se le envía ayuda a mi primo, a mi tío, a mi hermano, que claro, como recibe la ayuda de España, ¿para qué va a trabajar? Esto es fomentar la necedad. Y esto, en justicia delante de la Escritura, no se debe hacer, porque estás haciendo un inútil y un vago. Entonces, el que quiera comer, dice Pablo, que trabaje. Así que debemos diferenciar la necesidad que hay que atender de la necedad que no podemos atender, porque entonces estaremos alimentando a un vago y a un inútil. Y esto contraviene todo el principio de la Escritura. Nos dice también Santiago que hay que guardarse sin mancha del mundo. Esto implica ser conscientes de lo que ocurre en nuestro mundo. Es decir, tenemos que conocer cómo se mueve el maligno en el mundo. La cristiandad en general cree que no se mueve. Pero el maligno se mueve a unos niveles estratosféricos. Ya sabéis que yo soy de la opinión de que Satanás ha sido soltado ya y que está arrasando por todo el mundo a todos los niveles. Si escucháis las noticias normales no os vais a enterar de nada. Pensaréis que estáis en el mejor de los mundos luchando por la paz social. Pero si escucháis los canales alternativos e investigáis, veréis que estamos en una guerra colosal. Pero tenemos que conocer el mundo en el que vivimos para orar con conocimiento, para suplicar a Dios su ayuda, para presentar batalla en medio de todo lo que se envuelve y lo que se desarrolla, que siempre va en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra de su pueblo. Siempre. Por otra parte, para ser consecuente con el mundo que nos rodea, debemos conocer bien las Escrituras para no desviarnos a izquierda o a derecha. Tenemos que conocer la ley de Dios y los principios de justicia que se derivan de ella. Y luego tenemos que conocer el mundo que nos rodea, como decía antes, a fin de identificar las fuentes de corrupción que manipulan toda la opinión pública para decantarlas hacia sus intereses. En todo esto está involucrado el Evangelio, en todo. El cristiano no huye del mundo, pero no se contamina del mundo. Así que debemos saber lo que creemos, por qué lo creemos y para qué lo creemos, y luego qué es lo que tenemos que hacer en el mundo que nos envuelve para aplicar los principios de justicia que se establecen en las Escrituras. Si la Escritura dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, se está refiriendo precisamente a que andemos de acuerdo a la voluntad de Dios y que apliquemos principios de justicia. Principios de justicia. Debemos conocer la ley de Dios para saber cuáles son los principios de justicia que se derivan de ahí. Pero si nos exponemos a la palabra, no meditamos en la palabra y no aplicamos la palabra, nuestra religión es vana y nuestra fe también. Así que vaya exhortación que nos está dando Santiago. Vaya exhortación. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? La ley de Dios es perfecta. Fijaos si es perfecta que para salvarnos de la muerte, Dios entregó a su Hijo para que pagara delante de la ley toda nuestra culpa, que creo que es bastante grande, porque merecemos la condenación y el infierno. Dios no buscó alternativas para evitar que su Hijo muriera clavado en la cruz, derramando su sangre y asumiendo nuestra culpa delante de la ley y delante de Dios. No evitó que eso ocurriera. Fue inflexible con lo que la ley determinaba, porque esa era la única forma en la que los culpables podrían ser perdonados. Así que fue inflexible. Es por la muerte de Cristo por quien tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero si eso lo hizo con su Hijo, ¿qué hará con aquellos que escuchando su palabra la desprecian? Que no se someten a ella en obediencia. Que la obediencia no es el fruto de la fe,
¿qué hará con todos estos? Si no perdonó ni a su propio Hijo, ¿qué hará con todos aquellos desobedientes que no se someten a lo que Dios en su palabra ha dejado por escrito para que atendamos bien lo que nos está diciendo? Así que 3 cosas para concluir. Examínate a la luz de este texto. Examínate. Bueno, yo es que soy creyente. Bueno, pues examínate. Está bien que te asegures de que estás donde debes de estar. En todas las empresas se lleva a cabo una auditoría. Bueno, en todas no, las que pertenecen al gobierno no. En todas las empresas normales se lleva a cabo una auditoría, porque quieren saber qué es lo que está pasando en la empresa y qué puede estar ocurriendo por donde se les pueda ir el dinero o qué cosas dentro de la metodología de la empresa no está rindiendo lo que se espera que rindiese. Así que hay que hacer una auditoría. Pero eso también lo debemos hacer nosotros. Debemos autoexaminarnos. ¿Dónde estoy? ¿Estoy siendo coherente con la fe? Lo que escucho cada día del Señor. ¿Tomo buena nota? ¿Medito sobre ello? Hoy es el día del Señor. ¿Qué voy a hacer esta tarde? ¿Medito sobre lo que he estudiado? ¿Sobre lo que me ha sido predicado? ¿He tomado nota de los puntos a los que se ha hecho referencia? Y luego eso, ¿cómo lo voy a aplicar en las situaciones concretas de mi vida? Creo en Dios, pero en el Dios que salva. Creo en Cristo que es mi Salvador. ¿Y eso qué supone? ¿Esto me lleva, cuando identifico mis pecados, al arrepentimiento? ¿O me lleva, bueno, en mi caso no se aplica? Porque esos son los 2 caminos que podemos encontrar. O podemos decir, no voy a decir en mi caso no se aplica, pero no voy a obedecer, con lo cual estamos igual. Así que examínate a la luz de este texto. En segundo lugar, comprométete con la obediencia. Mira la palabra que es tu espejo. Yo no sé si vosotros lo habéis notado, imagino que sí, pero cada vez que leo las Escrituras, mi nombre me lo encuentro continuamente. Así que mira a la palabra que es tu espejo y actúa sobre lo que ves. Actúa. Y en tercer lugar, sé consecuente con la verdadera religión. Refrena tu lengua. Ama a tu prójimo y guárdate sin mancha del mundo. No vayas corriendo por donde va el mundo, que va a despeñarse directamente. Ten cuidado con las ideologías que aparecen continuamente y que te llevan a la destrucción. No buscan el bien, ni la paz, ni la prosperidad, buscan todo lo contrario, pero lo envuelven en palabras engañosas y dulces, para que te parezca que ir con todos, qué bueno es ir con todos, como el amor dentro de la cristiandad, qué bueno es el amor. Pero esto es un engaño colosal, porque no se refieren al amor bíblico, que está fundamentado en la verdad y en la justicia, se refieren al amor rosa. Así que hay muchas cosas que debemos tener en cuenta. Santiago hoy nos ha exhortado. Así que tenemos que saber si andamos en el verdadero camino, asegurarnos que estamos en el verdadero camino y cuando salgamos por la puerta, que no se nos haya olvidado lo que hemos escuchado. Porque entonces ya sabemos cuál es el siguiente paso al que podemos entrar.